No debemos avergonzarnos de apreciar la verdad y obtenerla venga de donde venga, aunque venga de razas lejanas y naciones distintas a la nuestra. Nada debe ser más querido para el buscador de la verdad que la verdad misma, y no hay deterioro de la verdad, ni menosprecio de quien la dice o la transmite. Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de mayo del año 2028. Estamos con un filósofo realmente increíble, que se nos ha pasado porque las obras filosóficas que hablan sobre la historia de la filosofía, en su mayoría, se saltan, omiten a este gran filósofo por razones que, la verdad, desconozco. Muchas historias de la filosofía comienzan con Al-Farabi y terminan con Averroes, abordando así 4 filósofos de connotación de filosofía islámica, es decir, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali y Averroes. Sin embargo, nos está faltando un filósofo verdaderamente fundamental, llamado el padre de la filosofía islámica, que es Al-Kindi. No lo podemos omitir de ninguna manera. Sin embargo, es muy cierto que de Al-Kindi tenemos muy poca información. Hay muy poca información. Quizás en el idioma árabe hay muchísimo más, pero en nuestra lengua no hay mucho. La verdad es que no hay mucho, y de hecho me atrevería a decir que nada de sus obras, porque realmente sobre la vida de él sí hay en español, pero no sobre sus obras. El único texto que tenemos en inglés es uno que habla sobre una selección de textos de Al-Kindi de la editorial Oxford. Eso es lo único que se tiene. Son fragmentos de texto y otros son textos pequeños, opúsculos. Y sin embargo vamos a abordar a este filósofo en este canal porque, aunque sea de estos textos pequeños, estos opúsculos que hemos llamado, vale la pena abordarlo. Vale mucho la pena abordarlo. De verdad. En el blog, por cierto, que vamos muchísimo más adelantados. En este canal de YouTube estamos abordando diversas cosas. Estamos abordando también literatura. Estamos con la gran tarea de abordar la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero no podemos seguir si no tenemos al menos la vida y obra de Al-Kindi. Así que sin más dilación, sin más introducción, vamos a la vida de este filósofo. Bueno, es difícil establecer la fecha exacta en la que nació Al-Kindi, pero no hay duda de que sirvió al califa Al-Mamun al final de su mandato en el año 833. Y también fue relacionado con el sucesor de Al-Mamun, que era Al-Mutasim. Por lo tanto, se deduce que nació en Kufa y estudió en Basora y Bagdad, ganando una gran reputación. Fue el hijo del gobernador de Kufa, Irak, y por lo tanto fue descendiente de la tribu Kinda, que se ubicaba en el sur de Arabia, que a su vez había emigrado de Yemen. En Basora y finalmente en Bagdad le enseñaron el Corán, las matemáticas, la gramática y la literatura árabe, el fiqh
que es la jurisprudencia islámica, y el kalam, que es la teología especulativa, y los idiomas griego y siríaco. Era conocido por su hermosura caligráfica y más tarde fue empleado como calígrafo por al-Mutawakkil. Al-Kifti, un bibliógrafo islámico medieval, informó que Al-Kindi era experto en las artes de los griegos, los persas y los hindúes. El califa Al-Mamun nombró a Al-Kindi para la Casa de la Sabiduría, en Bagdad, un centro para la traducción de textos filosóficos y científicos griegos establecidos por el padre de Mamun, Harún al-Rashid, que a su vez se convirtió en el centro abasí para el desarrollo intelectual. Al-Mamun construyó una biblioteca de importantes manuscritos recopilados de Bizancio y también estableció observatorios en la Casa de la Sabiduría, donde los astrónomos musulmanes podían aprovechar conocimientos anteriores. Al-Kindi trabajó con Al-Khwarizmi. Sí, a los matemáticos les debe sonar por lo menos este nombre, Al-Khwarizmi, que seguramente lo veían en la portada de un libro de Baldor. Y todos pensaban, claro, este hombre que aparece en la portada debe ser Baldor, este hombre árabe, y la verdad es que no, él era Al-Khwarizmi. Baldor, quien mejor conocido como Aurelio Baldor, fue un importante matemático y profesor cubano. Había sido abogado también, y para su portada de su libro de matemáticas, él eligió la imagen de Al-Khwarizmi. Pero no es que ese hombre árabe sea Baldor, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que Aurelio Baldor, eligió a Al-Khwarizmi para la portada de su libro. Entonces, Al-Kindi tenía esta cercanía con ciertos matemáticos, también los conocidos hermanos Banu Musa. Al-Mamun murió en el 833 y fue sucedido por su hermano Al-Mutasim, quien empleó a Al-Kindi como tutor de su hijo Ahmad. Al-Mutasim murió en el año 842 y fue sucedido por Al-Wathiq, quien a su vez fue sucedido como califa en el año 847 por Al-Mutawakkil. Bajo ambos califas, Al-Kindi sufrió persecución, ya sea por discusiones internas, ya sea por rivalidad entre los eruditos de la Casa de la Sabiduría o por la intolerancia de Al-Mutawakkil hacia los musulmanes no ortodoxos. En un incidente, Al-Kindi fue golpeado y su biblioteca confiscada temporalmente. Murió en el año 873 durante el reinado de Al-Mutamid. Esa sería entonces la historia de Al-Kindi. Breve historia, por cierto que sí. No hay mucha información de este filósofo, como habíamos dicho anteriormente, sobre su obra. Veamos su pensamiento. Al-Kindi fue el único filósofo islámico de ascendencia árabe y a menudo se le conoce como el padre de la filosofía árabe. Fue un precursor de Avicena y Averroes en el estudio de la filosofía griega y en el intento de sintetizar la filosofía aristotélica y la teología islámica. Se caracterizó por ser un fiel seguidor de Aristóteles, a excepción de sus teorías de que el mundo es eterno, pues Al-Kindi, por medio de un silogismo apodíctico, ¿qué significa apodíctico? Que no necesita demostración. Por medio de este silogismo apodíctico demostrará que el mundo en verdad no es eterno. Otra comparación que se hace con Al-Kindi versa sobre los mutasilíes, quienes aprobaban la existencia de los átomos, lo que significaría que el mundo sería finito por el vacío. Al-Kindi no estaría de acuerdo con esta visión, estando más de acuerdo con la mirada aristotélica, que es una mirada antiatomista, pero acordando de igual manera que el mundo sí es finito. Al-Kindi escribió 241 libros, incluidos trabajos sobre geometría, medicina, filosofía, lógica, física, astronomía, aritmética, psicología, arte, música. Además escribió monografías sobre las mareas
instrumentos astronómicos, rocas, piedras preciosas, etc. Muchos de sus libros se han perdido. Durante la Edad Media, Gerardo de Cremona tradujo al latín Risalá d'Artagnan, y los escolásticos estudiaron De Intellectum, sobre el intelecto, que es una obra de hecho de Al-Kindi que vamos a ver en lo sucesivo. Se han descubierto otros manuscritos árabes, por lo menos 24 de sus obras perdidas se redescubrieron a mediados del siglo XX, incluido A Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages, que es un tratado sobre criptología que analiza métodos de criptoanálisis, cifrados y análisis estadísticos de letras y combinaciones de letras en árabe. Uno de los propósitos de la Casa de la Sabiduría era poner las ciencias extranjeras a disposición de los eruditos árabes a través de la traducción a gran escala de documentos griegos. En general, se acepta que Al-Kindi no leyó griego él mismo, sino que corrigió, editó y comentó textos preparados por traductores árabes. Al-Kindi enfatizó la importancia de la filosofía y el uso de la razón sobre los estudios coránicos tradicionales y el estudio de la gramática árabe. Y esta posición puede haber atraído la persecución durante el reinado de los califas más conservadores, como habíamos mencionado anteriormente, Al-Wathiq y Al-Mutawakkil. Fíjense que muchos detractores decían que Al-Kindi tenía una gramática horrible, que tenía una forma de escribir también que no era la apropiada, mientras otros, obviamente aquellos que lo apoyaban, aquellos que lo consideraban un buen filósofo, un buen pensador, van a decir que su gramática al contrario era armoniosa. Al-Kindi trataba de ser alguien bien objetivo, trataba de que del conocimiento no se apoderara una sola instancia, una sola ideología, una sola idea, un solo lado político o religioso incluso. Fíjense la frase que nosotros dijimos en el comienzo de este podcast, la vamos a repetir. Dice: no debemos avergonzarnos de apreciar la verdad y obtenerla venga de donde venga, aunque venga de razas lejanas y naciones distintas a la nuestra. Nada debe ser más querido para el buscador de la verdad que la verdad misma, y no hay deterioro de la verdad ni menosprecio de quien la dice o la transmite. En consecuencia, podemos ver en las palabras del filósofo que buscaba encontrar una armonía entre la filosofía y la teología. Claro, para Al-Kindi era muy lógico que si usted decía algo que era cierto, por cierto que eso sería la verdad. Y esto podía estar sobre la base de religión o sobre la base de la ciencia. A Al-Kindi realmente no le importaba si esto daba más asidero a una u otra. Al-Kindi veía que si se está diciendo la verdad, si se está encontrando la verdad, eso es algo valiosísimo. Por lo tanto, claro, bajo la intolerancia de ciertos grupos que querían imponer sus ideas, Al-Kindi se mostraba neutro. Claro, había una clara rivalidad entre el pensamiento islámico y el pensamiento griego. La educación griega está al servicio del Estado, mientras que la educación en el mundo musulmán estaba al servicio de Dios. Por lo tanto, habían ya algunas diferencias entre estas dos culturas. Pero el tema es que a Al-Kindi le parecía muy sensato el pensamiento de Aristóteles. Al-Kindi veía la verdad en las palabras de Aristóteles, por lo tanto no había razón y no tenía sentido negar aquello que para él era evidente, por lo menos en palabras de Aristóteles e incluso también en palabras de Platón. Por lo tanto, Al-Kindi se pone a reflexionar y dice: bueno, si estos hombres están diciendo la verdad, ¿por qué no debemos creerles? Y aquí surge una consecuencia, porque
Si las palabras de Aristóteles, las palabras de Platón son evidentes, son verdaderas, y no las creemos a pesar de que nos están mostrando la verdad, entonces nosotros seríamos incrédulos. Seríamos incrédulos. Pareceríamos infieles, porque está la verdad delante de nosotros y no estamos consintiendo en ella. Por eso es que Al-Kindi nos dice que hay que aceptar la verdad, venga de donde venga, incluso si ésta se encuentra de forma exterior a nuestra cultura, dice Al-Kindi. Por lo tanto, para aquellos que eran más extremistas, que tomaban una posición y no se dejaban flexibilizar, bueno, esto le valió muchas críticas a Al-Kindi, sobre todo en el aspecto del mundo de los ángeles, porque Al-Kindi no mencionaría a los ángeles en su metafísica, y eso sería una crítica muy, muy directa a todo su pensamiento. Bueno, ya habíamos dicho que las obras de Al-Kindi son cientos, pero no tenemos absolutamente todas, no todas llegaron. Ya sabemos que sus enemigos se encargaron también de que no se supieran estas obras, de que no se conocieran. Hay algunas que existen en la web, usted las puede encontrar, hay algunas en árabes, hay algunas en inglés, hay en francés, me parece que en ruso también. Pero bueno, nosotros vamos a analizar las obras de Al-Kindi que están estudiadas por la Universidad de Oxford y la editorial, donde hay muchos opúsculos que, si bien son textos cortos, son sumamente interesantes, chicos, son sumamente interesantes, así que vale la pena revisarlos, Vamos a ver Al-Kindi en lo sucesivo, de la manera más seria posible y de la manera más concreta y sintética posible, como ha sido en este canal y en el blog. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o haga soporte en Patreon. Que estén muy bien, cuídense